activación completa de un linfocito T. Ya estamos hablando de las moléculas CD28 y CD80 y CD86. Si ustedes se fijan acá hay una lista de las moléculas accesorias. En la primera columna dice moléculas, ¿no? CD4, CD8, CD28, CTDA4 también denominada CD152, CD45, tenemos la CD2 y la CD5. Al lado están los ligandos. NH2, 1, CD80, 86, CD22, CD58, CD72. ¿Cuál de todas? La primera columna corresponde a las moléculas que expresa el linfocito T o las moléculas o las células presentadoras de antígeno. Linfocito T, ¿no? Ya, el ligando, ahí tiene sus ligandos, esos ligandos sí expresan las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son las funciones de cuando se unen, ¿no? La molécula y su ligando? Todas tienen como fin la transducción de señales, es decir, llevar el mensaje al interior del citoplasma y al núcleo para que se active un linfocito T. Pero ¿cuáles tienen estas funciones de adhesión? CD4, CD8 ya habíamos dicho, ¿no? Que ayuda a mantener esta unión estable porque se unen al HLA de tipo 2 y de tipo 1 respectivamente, ¿no? A través de las moléculas estables. El CD4, ¿a qué segmento del HLA de tipo 2 se une? Al segmento beta 2. La CD8, alfa 3, muy bien, alfa 3. Acá la CD45 son moléculas que participan en la zona central de activación, ¿no? Si recuerdan, habíamos visto la zona central de activación, es la función de adherencia y transducción, ¿no? Adherencia otra, la CD2 o LFA2, son moléculas de adherencia, ¿no? Con su ligando LFA3. Entonces sirven para adhesión, toditas para la transducción. Estas moléculas B71, B72, o también denominadas CD80, CD86, ¿en qué células se expresan? Células presentadoras de antígenos, correcto. Entonces, ¿cuál será la función de estas moléculas? En resumen, estas moléculas cuando se unen, regulan la diferenciación, proliferación, ¿no? Son moléculas encargadas de la segunda señal de activación. Las moléculas B7 se expresan en las células presentadoras de antígenos, pero ¿qué estimula a que se empiezan a sintetizar y a expresar en la superficie en gran cantidad? Cuando una célula presentadora de antígenos se conoce un microorganismo vía, si hablamos de un macrófago, por ejemplo, ¿cómo se conoce a un agente patógeno, a un microorganismo? De inicio, la inmunidad innata. En la inmunidad innata, ¿cómo se conoce a un microorganismo? A través de los PCRs. A través de los PCR. Uno de los PCRs se conoce como los TLRs. Estamos hablando de los receptores de tipo TOL. Los receptores de tipo TOL, ¿en qué parte se encuentran de la célula? Membrana citoplasmática y membrana endosomal. Entonces, si es que hay agentes o células que se conocen agentes patógenos extracelulares, lo van a hacer a través de la membrana citoplasmática con la expresión de los receptores TLR. Otros los pueden hacer en el interior del citoplasma, ¿no? Reconociendo a microorganismos intracelulares, como los TLR de tipo 3, 7, 8, 9, que están en la membrana endosomal. Pero una vez que se conocen, ¿no? los TLR mandan mensajes de señalización para que se empiece a sintetizar gran cantidad de moléculas B7-1. De esta manera se contribuya en la activación de la inmunidad adaptativa. Y también a cargo de las citoquinas. Las citoquinas pueden
la molécula CD28. La molécula CD28 se expresa en los linfocitos T. ¿Cuál es la función importante de las moléculas CD28? La supervivencia, la proliferación y diferenciación del linfocito T. Hasta ahora conocíamos que completa la activación del linfocito T, pero además de completar la activación del linfocito T, puede también ayudar, uno, en la supervivencia, dos, en la proliferación y en la diferenciación. ¿Cómo ayuda en la supervivencia, proliferación y diferenciación? Gracias a que contribuye en la síntesis de moléculas antiapoptóticas. ¿Cuáles son las moléculas antiapoptóticas? Las moléculas BCL de tipo 2, las moléculas BCL XL. Entonces no se olviden, CD28 es relacionado a la activación de moléculas de supervivencia celular, BCL, XL y BCL de tipo 2. Entonces, ¿qué hacen estas moléculas? Ayudan en la supervivencia, aumentan el metabolismo celular, la proliferación, producción de interleucina 2 y diferenciación. ¿Para qué sirve la interleucina 2? Ya habíamos visto en la clase previa, después se pregunta de pasos siguiente. Mantiene activo el linfocito T, ayuda en la supervivencia del linfocito T. Entonces es muy importante la contribución de estas moléculas CD28. Entonces, cuando se unen las moléculas CD28 con la CD80 y CD86, completan la activación del linfocito T. ¿Cuáles son las características de la molécula, estas moléculas, la CD28? Son glicoproteínas homoidiméricas por 24 kilodaltons, se expresan en casi todas las células CD4, pero en el 50% de las células CD8. Una de las moléculas coestimulantes mejor caracterizadas y probablemente la más importante. Se unen las moléculas B7-1, B7-2 en las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, como ustedes ven acá, ¿no? La molécula CD80, CD86 y las moléculas CD28, ¿no? Se unen de manera estable para mantener activo el linfocito. Esas son las moléculas coestimulantes positivas. ¿Cuáles son las moléculas coestimulantes negativas? Son dos. La molécula CTLA4 y la molécula PD1. ¿Ya? Las dos tienen acción inhibidora o reguladora de la activación del linfocito T. Entonces, ¿cuál es la función importante? Inhibir la señalización y la activación de un linfocito T. ¿Ya? Esa es la función importante. CTLA4 es un regulador negativo de la célula T, es inducido tras la activación del linfocito T. ¿Qué significa esto? Que una vez que un linfocito T se activa, también se van a empezar a activar o expresar en la superficie las moléculas CTLA4. Si se expresan las moléculas CTLA4, entonces significa que en algún momento las CTLA4 van a inhibir la activación del linfocito T. Es homólogo con la CD28. Es decir, que se va a unir al mismo ligando, B7-1, B7-2, CD80, CD86. ¿Cuál de estos dos creen que tiene mejor afinidad por la molécula B7? ¿El CTLA4 o el CD28? Muy bien, el CTLA4 tiene mejor afinidad que la CD28. ¿Por qué se activa un linfocito T? Porque todavía no se expresa el CTLA4 en la superficie. Pero una vez que el linfocito T se activa, también se empieza a expresar el CTLA4. Cuanto mayor cantidad de CTLA4 se expresa en la superficie, y si esta supera el número de la CD28, hasta ahí el linfocito T pues continúa activo. A partir de ese momento, mientras los CTLA4 superen al CD28, van a tener una mejor acción inhibidora. CTLA4 se une a la molécula B7,
inicial en los órganos linfoides secundarios. ¿Qué significa esto? Que puede inhibir la activación de un linfocito T a nivel de los órganos linfoides secundarios. Hay otra molécula que también ayuda en la inhibición, ¿no? Ya habíamos dicho la molécula PD1 que se une al ligando. ¿Cuál es el ligando? El mismo, ¿no? La molécula B7-1, B7-2. Pero esta interacción la hace a nivel de la periferia. Cuando un linfocito T efector ya ha salido de los órganos linfoides secundarios y está en el lugar de la lesión, en el lugar del daño. En el lugar del daño va a activar las PD1 para activar mecanismos de inhibición. ¿Ya? Entonces no se olviden de las CTLA4 y de las PD1. Necesito que participen acá. ¿Quiénes quieren participar? Se ganan puntitos, ya saben, y si no, yo voy a sacar a la sala a 10 personas. ¿Saca la sala? Chapana. Is. Acre. Ya, vas a... ponte a este lado. Vas a explicar la imagen 1, qué es lo que ves. Ahí está, acá estamos viendo la segunda señal de activación. Ya conoces la primera señal de activación. Para que se complete la activación de este linfocito T, tienes que explicar si los receptores que ves son suficientes para la activación. ¿Qué receptores ves ahí en el linfocito T? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hay alguno que esté dentro del citoplasma? CTLA4, ya. Muy bien, pero ahora ¿se está expresando esa molécula o no? No se está expresando, ya. Ahora la célula presentadora de antígenos, ¿qué moléculas se expresa en la superficie? Moléculas de completo mayor actividad. Ya, ¿es suficiente eso para que se active el linfocito T y empiece a proliferar? En la parte superior dice, activa la proliferación, se activa el linfocito T y activa la proliferación, ¿qué crees? Ya. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, señalización vía TSR sola, no hay proliferación. Por eso me lo bien. Número. Número 15, Góngora.
primera. Sí. Ya. Y la otra sería el CD8 con el vecino y la otra sería la introducción de la introducción a la activación de los linfocitos. Ya. Y la CTLA4. A veces también ¿Están participando ahí? Porque para todavía participar no. está dentro de citoplasma. Y entonces se activa el linfocito T y prolifera. Sí, sí. Puede activarse, puede proliferar. Entonces, hay una coestimulación positiva. Ya sabemos, ¿no?, que cuando un linfocito T se activa, empieza a sintetizar gran cantidad de interleucina 2, ¿no?, que activa el linfocito T, activa mecanismos de supervivencia, por tanto, se activa. El número, ¿cómo lo ven? 25. López Rodríguez no estaba en la lista. 26. Martínez Gallardo. Tú puedes hacer ese cuadro. ¿Quieres explicar ahí qué es lo que ves? Si se activa el linfocito T o no. Sí, ¿Sí? ¿Por qué aquí marcado ahí ¿No se activa o no se activa? ¿No se activa? Ya, entonces puedes sentar. En la tercera, ven ustedes una molécula coestimulante de inhibición o negativa, que es la CTLA4. Cuando aparece la CTLA4, habíamos dicho, ¿no?, que compiten ambas por el receptor de 7. Pero ¿quién va a ganar al receptor de 7? La CTLA4, porque tiene mejor afinidad. Por tanto, no se activa el linfocito T, no sintetiza y libera interleucina 2 y pues no hay activación, no completa la activación y proliferación. Hay otra molécula que es homóloga a la molécula CD28, que significa que va a tener una acción similar. Ustedes ven en la imagen de acá, esa es la molécula o la célula B y este es un linfocito T. Las células B también expresan receptores de coestimulación porque son presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, realizan la presentación antigénica, como ustedes ven acá, y además estas otras moléculas, la molécula ICOS es la molécula que se expresa en el linfocito T. Las moléculas ligandos para ICOS se expresan en las células presentadoras de antígenos. Estas también son moléculas coestimulantes positivas porque van a ayudar en la activación, proliferación y diferenciación de un linfocito T. Coestimulador inducible del linfocito T, también denominado CD278, participa en el desarrollo y activación del linfocito T y la diferenciación, habíamos dicho, de las diferentes subpoblaciones. Pero además de esto tiene una participación muy importante con la activación de los linfocitos B. Si en este caso, imaginen ustedes que este es un linfocito T ya activado, un linfocito T efector, le vamos a poner linfocito T helper folicular. Los linfocitos T helper foliculares, cuando se activan y se unen al receptor de las células B, a las moléculas ICOS-L, el T helper folicular va a liberar gran cantidad de interleucina 21.
¿para qué sirve la interleucina 21? Para activar al linfocito B, para que cambie su isotipo, pueda diferenciarse en células plasmáticas que generen los diferentes tipos de anticuerpos y generen células B de memoria. Esta molécula coestimulante es sumamente importante para contribuir en la activación de los linfocitos B, generar células B de memoria y generar los diferentes tipos de anticuerpos. Ya no se olviden esta molécula CD o ICOS e ICOS-0. Las moléculas CD45 ya las hemos visto con anterioridad. Son moléculas que se expresan en la superficie de un linfocito T, ¿no? Actúan como una enzima, les había dicho en la activación. Es una molécula transmembrana expresada en todos los leucocitos, incluidos los linfocitos T. Su dominio citoplasmático tiene actividad fosfatasa, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? Va a fosforilar las tirosina-quinasas y esas fosforilas las quitan para ayudar en la activación del linfocito T. Ya eso es importante, inician la activación del linfocito T. Y estas otras, las moléculas CD40 y su ligando CD40E. El linfocito T, en este caso, expresa el ligando para la molécula CD40. ¿Quién expresa la molécula CD40? Los células profesionales presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, son moléculas también coestimulantes positivas. ¿Qué está pasando acá con estas moléculas? Las moléculas pueden ayudar a que un linfocito T, en este caso los linfocitos T de tipo CD4, pueden contribuir a un mecanismo de regulación. ¿Qué pasa cuando expresaban esta molécula CTLA4? Activación, ¿no? Pero si además con la unión de las moléculas CD40L y su ligando empiezan a liberarse gran cantidad de moléculas interleucinas, denominadas interleucina 10, la interleucina 10 también tiene un efecto inhibidor del linfocito efector, acción inhibidor. Por otra parte, activa y hace más potente una célula profesional presentadora de antígenos en caso de que se estimule, siempre y cuando no haya esta la molécula inhibidora, ¿no? CTLA4. Si esta no se expresa, no va a haber un efecto inhibidor, no se va a sintetizar interleucina 10, ¿no? Si se une al CD28 en vez del CTLA4, sí va a hacer que la activación del linfocito T sea más fuerte, ¿no? Ayudando a que se potencie la función de las células presentadoras de antígenos, aumenta la secreción de las moléculas CD80 y CD86, es decir, la expresión en la superficie, ¿no? Y activa la interleucina 12. ¿Para qué sirve la interleucina 12? Esto es totalmente